Ahora sí que vamos a la parte que a mí personalmente es la que más me gusta porque es la que menos la gente lo suele mostrar. Y a mí, por supuesto, cuando empecé todo el tema vídeos así, era algo que me costaba muchísimo, el hacerme más vulnerable, el mostrar un poco esas cosas más negativas, porque al final tu ego no quiere que hagas eso. O sea, tú siempre quieres mantener un poco esa reputación que al final es realmente lo que la gente piensa de ti, no lo que tú piensas de ti. O sea, siempre tratas de estar como en esa zona de confort, pero yo desde que yo lo hice es algo que noto mucho en la gente, que antes pues todo el mundo, como tú habrás pasado, que ahora hablaremos un poco de eso, siempre se acaban pues como riendo un poco de ti o no te acaban de apoyar, en plan, ¿qué está Sí. haciendo este? ¿Qué Sí. no está? Entonces, mi experiencia personal es que desde que empecé a hacer este tipo de cosas, que al final ya te digo, es pura exposición, la gente ya no se atreve tanto, o por lo menos esa es mi experiencia, no se atreve tanto a decirte ese tipo de cosas porque saben que no se atreven a hacer eso que tú estás haciendo. Entonces, me gustaría mucho que habláramos de este tema, pues eso, como más vulnerable, todos los subtemas que Sí. puedan salir, porque es algo que yo creo que la gente aprecia mucho, todas las películas, todas las series, al final, lo que más le gusta a la gente es el drama. Entonces, vamos un poco ahora a ese drama, por decirlo Sí. así. Y esa primera parte yo creo que es pues la mejor para empezar, la parte de cómo te sentiste tú al principio a nivel entorno, a nivel negativo, de lo que te podían decir, de lo que no, de lo que tal, porque es algo que a todo el mundo que ha emprendido o que ha intentado tener un sueño diferente al normal, le ha pasado. Entonces estoy seguro que mucha gente se va a identificar, entonces me gustaría que contaras un poco tu experiencia por ahí. A ver, yo soy un afortunado realmente porque las personas que más me importan en mi vida es mi padre, mi madre y mi hermano, y son personas que independientemente de lo que hagan me van a apoyar. Me van a apoyar. Obviamente, si vendo droga no me van a apoyar y me van a dar una colleja, ¿no? Pero probar algo distinto. Mi madre me dijo una frase una vez cuando yo estaba dudando en si realmente dedicarle tiempo a todo esto después de haber recibido una oleada de críticas muy grande del sitio en el que yo soy, que es de Benalmádena. Y ella me dijo, mira Adri, con el tiempo te vas a arrepentir más de las cosas que no hagas que de las cosas que hagas. Y yo tengo la suerte de que ellos me han dado ese apoyo incondicional cuando yo no generaba nada, cuando yo tenía toda la incertidumbre del mundo, cuando yo ni sabía en la industria en la que me estaba introduciendo y solo estaba aprendiendo, pero con muchas ganas y poniendo mucha acción masiva e imperfecta. Pero yo recibí una oleada de críticas muy, muy grande de personas que en ese momento me lo tomé muy personal, ¿entiendes? Pues la persona con la que yo estaba, mi pareja, no me apoyó, amigos de toda la vida que yo creía que eran súper amigos me criticaron por la espalda y todo me lo tomé de manera muy, muy, muy personal. A día de hoy han pasado 6 años y lo entiendo todo desde otra perspectiva totalmente diferente. No era nada personal ni muchísimo menos, pero cuando algo desconocido entra en la vida de las personas, tratan de protegerlas a través muchas veces de la crítica o de retenerlas. Y es una manera de mostrarte su amor incluso también, ¿sabes? Pero en ese momento para mí era un ataque personal. Ya. El que tú no me apoyaras para mí era un ataque personal. El que tú no confiaras en mí para mí era un ataque personal. Entonces, las personas más importantes de mi vida tuve la suerte de que estuvieron ahí y no todo el mundo tiene esa suerte, pero hubieron otras personas que era pues, la pareja con la que yo estaba, que al final tu pareja es lo más importante, bueno, pues que en ese momento no veía lo que yo era capaz de hacer dentro del emprendimiento que me estaba introduciendo. Se pensaba que me habían estafado, que yo era un estafador ahora. Bueno, muchos comentarios que te hieren el ego, ¿sabes? Y sobre todo cuando no tienes mucho desarrollo personal en un principio y todo te lo tomas a lo personal. Entonces yo recibí muchísimas críticas, me hicieron vídeos en Instagram que se hicieron virales. Bueno, fue doloroso, realmente es cruel, es una especie de bullying también, una especie de bullying digital que tú recibes. Pero si te digo algo, lo agradezco, porque eso forjó mi carácter muchísimo. Y me da mucha pena esas personas que se rinden una vez que reciben eso, porque están reafirmando lo que te están diciendo esas personas. Claro. Y mi personalidad hizo que yo me lo tomara eso como gasolina. Es como, sí, que me vaya a criticar, que me vaya a decir qué tal, pues voy a demostrar que realmente yo puedo hacer esto. Y yo sé de muchas personas que me han criticado muy fuerte y han dicho muchas cosas muy feas a mi espalda sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer, y a día de hoy, cuando estoy por Benalmádena, los meses que sea, o el tiempo que sea, me saludan tan normal, algunos de ellos no, pero otros me saludan tan normal, y no les tengo ningún tipo de rencor, y puedo hablar con ellos y no me lo tomo a lo personal lo que me dijeron en su momento, ni muchísimo menos, ¿sabes? Sí.
Pero en ese momento, cuando tú estás empezando, es importante que tú tengas un concepto propio de por qué tú haces las cosas. Si tú no tienes un autoconcepto, lo que piensan de nosotros es muy importante cuando tenemos una fragilidad en nuestra autoestima. Y cuando estamos en un mundo donde seguimos las reglas, nuestra autoestima muchas veces se rige y se basa por lo que otros piensan de nosotros y no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Entonces, por eso es importante que tú sepas el por qué haces las cosas, cuál es la intención que tú tienes a la hora de hacer las cosas y la seguridad que tú tienes de que las cosas, independientemente de que sea antes o después, te acabarán saliendo bien porque tienes una buena intención. Entonces, cuando tú tienes ese concepto propio, por mucho que te ataquen, te va a doler, porque es imposible que no te duela. Pero vas a ser capaz de soportar ese dolor, vas a ser capaz de soportar esa crítica y el tiempo va a hablar por ti. Había mucha gente que decía que no, que lo que yo hacía era una estafa o que esto o que lo otro y lo entiendo, porque no se entendía el modelo de negocio que yo estaba desarrollando. 6 años después sigo viviendo mucho mejor de lo que vivía, viajo por el mundo, paso meses por diferentes países, en Bali, en Tailandia, ahora en República Dominicana, todos los años hago mis 6, 7 meses, 8 meses de viaje por el mundo, tengo un buen estilo de vida, tengo tiempo, tengo dinero, tengo felicidad, tengo paz mental. He conseguido eso que me propuse en ese momento. Entonces ya es una evidencia, ya te lo puedes creer o no, pero ya llevo 6 años haciendo esto. Y he pasado por muchos momentos malos, muchos momentos buenos, pero aquí sigo, ¿sabes? Entonces es importante, tú que me estás escuchando y que probablemente hayas pasado también por esa oleada de críticas, que no te lo tomes personal. Que tu pareja, tus amigos, tu familia, si te están criticando y estás empezando a hacer algo diferente, no es algo personal que tengan contigo. Tienes que entender que con el tiempo te darás cuenta de que están intentando protegerte. Es una manera que tienen de amarte o de demostrarte amor. Hay otras personas que lo hacen desde la destrucción. Te ven que estás haciendo algo totalmente distinto, ellos no se ven capaces de hacerlo como tú bien estabas comentando y por lo tanto quieren atacarte para que dejes de hacerlo y eso deje de exponer sus debilidades a la hora de hacer algo diferente por la vida. Pero las personas que te quieren de verdad, si tratan de frenarte, muchas veces es por amor. Entonces, la mejor manera no es convencerlos a través de palabras, es convencerlos a través de tus acciones, de tu proceso y a lo mejor te va a costar 3 años, 4 años, 5 años o 6 meses. Pero la persona en la que tú te acabas convirtiendo en lo que acaba dándote la razón de que lo que decías tenía sentido. Me voy a adentrar en un tema que me quiero adentrar porque yo recuerdo una de las últimas, no últimas, pero una de las conversaciones que tuvimos así más largas, que no era un podcast, pero era una conversación ahí en una de estas experiencias que habíamos vivido y tal. Me acuerdo que fue en Córdoba, me acuerdo que fue un día que tú dijiste algo así como, bueno, si alguien quiere hablar por alguna cosa tal, que me lo diga. Entonces yo te lo dije. Me acuerdo. Me acuerdo que en ese momento yo sentía algo así como que realmente, pues, estaba en ese tipo de mal momento que, pues, te sientes mal en general. En concreto era por una tía. Ese era como. Al final es como muchas veces lo más emocional porque es como lo que más te implica. Sí, total. Pero siempre, para mí, por lo menos, siempre es un contexto de varias cosas. Sí. Y me acuerdo que una de las cosas que más valoro de ti es que a día de hoy en sus redes sociales, sobre todo, hay mucha gente que te dice, que te afirma categóricamente lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque sí, porque es su verdad y la verdad absoluta, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que ese día tú no me diste, por decirlo así, una respuesta normal, en el sentido de, pues mira, yo haría esto, esto y esto, sino que simplemente te ceñiste a contar un poco tu historia en ese sentido. Yo creo que te viste un poco identificado con eso y me contaste tu historia de cómo lo habías pasado, de tal. Y justamente muchas veces así, cuando escuchas una historia similar a la tuya, pero aún más heavy, es como que lo relativizas y realmente esa respuesta te vale mucho más a que si me dijeras, pues yo haría esto, esto y esto. Totalmente. Porque realmente ves que la otra persona ha pasado lo mismo, ves que ha sido aún mucho más heavy que lo tuyo, lo relativizas y ya lo ves de otra manera. Entonces, me gustaría un poco que no revivieras tampoco esa conversación como tal, porque tampoco ni te vas a acordar ni nada, pero sí esa parte que todo el mundo, yo creo que también se va a ver identificado a nivel relaciones, cómo tú viviste esa sensación de que una persona tan importante para ti, en algo que es tan importante para ti, sí, que eso es muy clave, no te apoyara. Sí. Te quito un mosquito. Sí, gracias. A ver, yo no soy un experto en relaciones ni muchísimo menos y creo que es mi asignatura pendiente y es algo de lo que leo, de lo que aprendo y me gusta
a hablar con personas que tienen relaciones largas, ¿no? Y cada vez mi concepto ha cambiado en cuanto a las relaciones a lo largo de los años y a día de hoy tengo una idea mucho más clara. Pero te voy a decir algo que puede sonar difícil y puede sonar duro, pero te digo algo. Yo por amor, cuando hablo de amor, a nivel de relaciones de pareja, lo he pasado peor incluso que por la pérdida de un familiar, que por la pérdida de un abuelo. Y es duro lo que te estoy diciendo, ¿eh? Yeah. Es duro, ¿eh? O sea, la gente dirá, oh, qué puto loco está, que pierde un abuelo, ¿cómo lo vas a comparar con una pareja? Pero somos tan inmaduros emocionalmente en cuanto a las relaciones de pareja que abre todas nuestras brechas de los traumas que hemos tenido a nivel de niños. Y mostramos nuestra parte más vulnerable. Entonces, sin gestión emocional como yo no tuve en ese momento, o me faltaba mucha en ese momento, lo he pasado mucho peor que a lo mejor perdiendo un abuelo que ya tenía una cierta edad, que en paz descanse. Pero es muy, muy duro a nivel emocional y desde fuera como que es fácil dar una palmada en la espalda y decirle, venga, que un clavo saca otro clavo y que tira para adelante y venga, que si era una guarra o que no sé qué o qué tal, ¿sabes? Consejos de puta mierda, porque son consejos de mierda. Por eso, cuando alguien en este momento yo me acuerdo que estuvimos hablando en Córdoba y tú me estabas explicando tu situación personal, no tenía una respuesta para darte. Podía darte, en mi mente egoica te decía, uy, pues yo haría esto o yo haría lo otro. Pero creo que a veces relativizar lo que te pasa es más importante que encontrar una solución a lo que te pasa, ¿sabes? Sí. Entonces el tiempo acaba poniendo todo en su lugar. Y yo con esta persona, que a día de hoy pues amo profundamente y es una persona súper importante en mi vida porque es una maestra a nivel de... a nivel de enseñanzas del amor, me ha enseñado muchísimo porque ha sacado lo mejor y lo peor de mí en muchos aspectos, ¿no? Ha salido de mí eso porque nos conocimos muy jóvenes y fue una relación que ha perdurado a lo largo de los años, ¿no? Pero yo recuerdo que uno de mis porqués más importantes era demostrarle, cuando yo empecé a emprender, uno de mis porqués principales era poder viajar con esa persona porque yo no tenía un duro cuando estaba con ella. Ella trabajaba, ganaba mucho más dinero que yo, mis trabajos eran más intermitentes y yo no tenía para poder permitirme. Entonces ella quería siempre invitarme a ciertas cosas y yo me sentía muy mal. Como hombre, yo creo que una de nuestras labores también en este aspecto es sostener y poder abastecer económicamente y poder ser proveedores, ¿no? Y yo sentirme que me tenían que pagar la cena o tener que pagarme los viajes me hacía sentirme muy mal. Esa parte masculina la tenía muy dañada, esa energía masculina estaba súper dañada en ese aspecto para mí, ¿no? Entonces, uno de mis porqués, cuando me presentaron un emprendimiento en 2019, antes de tomar la decisión de irme a Las Vegas y todo, fue decir, wow, voy a poder ganar más dinero y voy a poder viajar con mi pareja, voy a poder tener... Era uno de mis porqués más grandes. Entonces, cuando yo no obtengo ese apoyo que yo estaba buscando, cuando mi porqué principal era ella, joder, uno lo pasa mal porque te daña el ego, ¿sabes? Entonces, uno de mis motores principales fue el demostrarle con el tiempo a ella que realmente yo podría tener un resultado a largo plazo, ¿sabes? Yo podría vivir, yo podría llegar a una posición de ganar esos 10K al mes, ¿no? Esos $10.000 mensuales, que es el sueño húmedo de cualquier emprendedor en un inicio, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente llegar a ese punto, que ella lo supiera y ella tampoco valorarlo, ¿sabes? Yeah. Y yo sentía que necesitaba esa aprobación. Yeah. ¿Cuándo llegó esa aprobación a mi vida? A lo largo de los años. Yo recuerdo de volver de un viaje, no sé si era mi primer viaje de Bali, cuando me fui 6 meses solo, porque yo después de mis primeros 4 años emprendiendo sentía que necesitaba pagarme porque fue un all-in muy fuerte, o sea, me levantaba y me acostaba pensando y haciendo cosas sobre el negocio y decidirme a Bali Bali, Tailandia, Filipinas durante 6 meses, me fui solo, conmigo mismo, sin familia, sin amigos, sin nadie y tuve pues una conexión más fuerte a nivel espiritual conmigo mismo, pasaba muchas horas entrenando, meditando, cubriendo una parte que no estaba tan cubierta durante los años que le dediqué tiempo a los negocios y había construido pues esa parte económica, ¿no? Y a la vuelta yo ya no sentía esa necesidad de aprobación y yo recuerdo recibir una llamada de ella y decirme yo estaba entrenando y vi su nombre y fue como, hostia, fue un impacto, ¿no? Y salí de entrenar y la llamé y ella decirme que se sentía orgullosa por todo lo que yo había hecho y todo lo que había construido, que ahora lo estaba entendiendo, que 4 años después se había dado cuenta que empezando a emprender se estaba encontrando en su entorno parte del rechazo que también yo había tenido por su parte cuando yo necesitaba su apoyo cuando estábamos juntos, ¿sabes? Y yo ya no necesitaba eso. Y ahí es cuando llegó eso a mi vida, ¿sabes? Entonces es paradójico porque a veces las cosas que más necesitas en el momento que tú las quieres no van a llegar. La vida te pone por delante lo que tú necesitas, no lo que tú quieres.
Y constantemente lo que a ti te está dando la vida es lo que tú necesitas, lo que tú necesitas, lo que tú necesitas. Y tú estás diciendo, joder, que la vida no me da esto, joder, que la vida no me da esto. Porque tú crees que necesitas unas cosas que todavía no las necesitas. Antes de eso necesitas aprender otras lecciones por el camino. Y cuando me dijo eso, obviamente te sienta bien, pero no lo necesitas. Si no hubiera recibido esa llamada, en mí no hubiera cambiado algo, no hubiera sido un desahogo de ¡guau! Por fin me lo ha dicho, ¿sabes? Yeah. Y cuando constantemente buscaba esa aprobación y buscaba que ella viera el valor detrás de lo que yo había hecho, pues no lo encontré. Es más, encontré rechazo en muchas situaciones. Entonces, creo que es importante el no necesitar tanto la aprobación de otras personas y ser tú el que realmente sepa lo que estás haciendo, te apruebes a ti mismo y obviamente muchas veces será duro. Yo tendré una situación hiper privilegiada porque tengo a mi padre, a mi madre y a mi hermano, que son las personas más importantes de mi vida y siempre han creído en mí, me han apoyado y me han visto en lo peor y en lo mejor. Y siempre han estado orgullosos de mí en todo momento. Y eso es un regalo que a mí me ha dado la vida. Pero no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. Pero bueno, sí he podido sentirlo de una pareja que creo que es, como te digo, de lo que más nos impacta, sobre todo cuando estamos en edades jóvenes y todavía no tenemos un desarrollo personal amplio, ¿sabes? Sí, es muy emocional normalmente. Es muy... Aún a día de hoy a veces me cuesta, la verdad, tengo que admitirlo. Cuesta, en esa estamos, ¿eh? Y otra cosa que a mí siempre me chocó, a mí personalmente sí que antes, más de pequeño, sí que me importaba más la opinión de los demás y tal, pero ya desde hace mucho no. Pero lo que sí que es verdad que a mí también me pasa como a ti, de que siempre me lo he tomado como muy personal las cosas. Sí. Una de las cosas que más me he tomado personal en los últimos años, aparte de esa persona importante, una tía que como que ves que parece que te apoya, pero al final no, tal, es el concepto de amigo, ¿sabes? No ya conocidos, porque conocidos es como que te da más igual, pero no sé si tú has tenido también alguna sensación de decir, este que era mi amigo, para mí eso es una de las cosas más duras que en los últimos años yo he vivido, de decir, pues o sea, el racionalizar que alguien que tú pensabas que era tu amigo, no es tu amigo. Exactamente, es duro, ¿eh? Es que eso... Es duro. No sé, cuéntame por ahí porque... Es muy duro, la verdad. Yo tengo la suerte de que mis dos mejores amigos son Dani y Mati, son mis mejores amigos. Hemos estado prácticamente saliendo, nos conocimos en bachillerato, ¿vale? Ya hace como 10 años, 10, 11 años que nos conocemos. Y hemos estado saliendo, reuniendo los euros que teníamos para comprar cerveza juntos una noche y bebernos esa cerveza en las pintas de Benalmádena juntos. Y tengo la suerte de haber emprendido con ellos y haber construido con ellos libertad. Los dos viven 100% de internet, tienen más o menos capacidad económica, pero tienen libertad de tiempo, tienen libertad de ubicación y tienen habilidades digitales que le hacen vivir de internet, ¿vale? Entonces, en nuestro entorno había otras personas, las que a día de hoy pues sigo queriendo mucho, pero ya no están en mi vida, pues son personas que yo consideraba amigos y muchos en su momento sentí que me habían metido una puñalada trapera, ¿sabes? Porque estaban hablando mal de mí a la espalda. Mira, un amigo de verdad, aunque no le gusta lo que tú estés haciendo, te va a apoyar, ¿sabes? Trata de entenderlo. Exactamente, y te va a apoyar. Y yo tengo personas que no han emprendido conmigo porque no me gusta esta vertiente de o lo haces conmigo o fuera de mi vida, o si tus padres no te apoyan. No, tío, creo que eso es muy nazi, ¿sabes? El tener esa actitud, es una puta mierda y te estás quitando de tu vida a las personas que realmente te quieren, ¿sabes? Entonces yo tengo amigos que no han emprendido conmigo, que se sienten orgullosos de lo que yo he hecho, que no tienen ni puta idea de lo que hago, saben que vivo bien, que me va bien, y cuando los veo con ellos tenemos la misma relación y somos absolutamente lo mismo. A lo mejor no los veo tanto como a mis mejores amigos que se han emprendido, o las personas que a día de hoy se han convertido en nuevos muy amigos míos o dentro de mi círculo cercano de mejores amigos, porque no compartimos tampoco las mismas cosas, ¿entiendes? Y cuando he querido forzar situaciones de ver a las personas que estaban en puntos diferentes al mío después de 1, 2, 3 años, me he dado cuenta de que ya no me llenaban esas relaciones, porque las inquietudes son diferentes. Entonces, lo primero es tratar de aceptar lo antes posible de que todo el mundo que tú crees que es tu amigo no es tu amigo. Y yo de pequeño, mi madre me lo decía, que no todo el mundo es tu amigo, Adri. Yo tenía amigos por todos lados, amigos en el colegio, amigos en el fútbol, amigos en Torremolinos, amigos en Benalmádena, amigos allí, amigos acá, siempre traía gente a casa, siempre tal. Y yo pensaba que todo el mundo era mi amigo. Pero no todo el mundo es tu amigo. Yeah. Tú puedes tener muchos conocidos con los que te lleven muy bien, y está bien. Pero los amigos de verdad no están tanto en las malas muchas veces están personas que no son ni tus amigos, ¿sabes? Pero que parece que son tus amigos. Los amigos de verdad los ves cuando te empieza a ir bien,
por cómo reaccionan ellos. Ostras, esto sí que no lo vi venir, ¿eh? Cuando una persona de tu entorno, a ti te va muy bien, tú tienes un éxito y tú ves su reacción, ahí te das cuenta de verdad si es tu amigo o no es tu amigo. Si se alegra por ti genuinamente y de verdad lo celebra contigo, me dice más que cuando tú estás muy mal y vienes a mi casa a consolarme. No te preocupes, hermano, vamos a salir para adelante, tal. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero alegrarte de verdad que me vaya mejor que a ti, no todo el mundo es capaz, ¿eh? Uf, No todo el mundo es capaz de hacer eso. ojo, ¿eh? O sea, nunca había escuchado esa perspectiva. Y también te digo que hay que tener también amigos para todo, ¿sabes? No todo el mundo tiene que ser tu amigo del alma 100%, tío. Yeah. Hay amigos para jugar al pádel. Ya. Hay amigos para echar un fútbol. Hay amigos para emprender únicamente un rato. Y hay amigos que son amigos del alma que van a estar viendo a tus nietos, viendo a tu hijo, viéndote en tu peor momento de vida y en tu mejor momento de vida. Pero esos son muy pocos. Ya. Esos son pocos de verdad. Yo tengo la suerte a día de hoy de ser más de los que en un día pude creer que podían llegar a ser. Y de verdad siento que tengo muchos amigos de verdad. Bueno, muchos amigos de verdad. Te puedo hablar de 5 amigos de verdad, ¿sabes? Que yo sé que 5 o 7 amigos de verdad. Que ya son muchos, ¿eh? Amigos de verdad. Sí. Y después tengo pues, amigos con los que, tío, no tienen mis estándares, no viven como yo vivo, pero no por lo tanto tengo que expulsarte de mi vida. Creo que es un error muy grande, tío. Y hay muchas personas que emprendiendo son muy gilipollas luego, ¿sabes? Se ponen a criticar al que no emprende o al que no lleva su ritmo de vida o al que no hace el que él hace, no, porque no puedes estar en mi círculo y tal, y te estás perdiendo de personas que son increíbles, que no tienen por qué acompañarte en tu ritmo de vida y a lo mejor no tienen que estar contigo 24/7, pero puedes tener una súper bonita relación de amistad con eso. Y créeme que es muy gilipollas por tu parte cerrar puertas, tío. Yo nunca, independientemente, te vas de mi negocio, ya no haces lo que yo hago, ya no pasas el tiempo que pasabas antes conmigo, da igual. Obviamente, si me has hecho algo malo a mí o a mi familia, para mí, no te voy a guardar rencor porque el rencor es literalmente una enfermedad del alma y la envidia es una enfermedad del alma, pero indiferencia. O sea, indiferencia total, no te quiero, ¿sabes? No te quiero en mi vista, ya está. Claro. Pues sí. O sea, hay que agradecer a ese tipo de personas que realmente se alegran por ti. Yo me mando un saludo a X amigas que ya saben quiénes son y algún amigo que les comenté antes que había hecho un podcast que me había salido bien y que realmente vi que se alegraron incluso más que yo de que me había salido bien. Hay que apreciar eso. Y la última pregunta antes de ya lo final es algo que quizás no entiende tanta gente, pero es algo que quiero tocar porque igual solo tú, de la gente que conozco, o muy poca gente más que conozca, puede hablar de eso, que es la presión que tú tienes que sentir. Yo, para mí, sinceramente, yo venía nervioso, venía un poco tenso del viaje, de, bueno, a mí no me gusta volar y X cosas, pero también en parte por este tipo de situación de que yo sabía que yo, con Alfredo iba a hacer un podcast y yo sabía que a ti te la iba a tirar. Sí. O sea, yo lo iba a intentar por lo menos. Entonces, esa, para mí, desde mi vida normal, de estar en la universidad, pues claro, venir aquí a un continente totalmente diferente, a hacer un vídeo, un podcast con alguien que respeto y admiro mucho, para mí es una presión. O sea, yo lo sentía así. A partir de ahora, como ya lo he hecho, pues seguramente ya no lo sienta tan así. Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo tú has manejado una presión tan grande como puede ser el... Al final, no vamos a entrar tanto en este podcast en cómo funciona aquí negocios en los cuales tú llevas dedicando mucho tiempo, pero sí que al final es un tipo de negocio que requieres de ser un ejemplo a seguir para mucha gente, requieres de estar como muy a disposición de la gente, que la gente espera mucho de ti. O sea, ¿cómo tú con 20 y pocos años has gestionado esa presión que seguramente tú sentías que prácticamente nadie más a tu alrededor sentía? Es buenísima la pregunta, tío. Es buenísima la pregunta y durante los últimos años he tenido muchos aprendizajes en cuanto a eso. Porque cuando yo empecé, me metí mucho en la figura del rockstar, ¿sabes? Me metí mucho en la figura. Al final, el modelo de negocio que a mí me llevó primero a tener libertad, que es el network marketing, me hacía hacer eventos delante de personas, hacer presentaciones, hablar con mucha gente, inspirar incluso a otras personas a través de mis actos, a través de cómo yo vivo, enseñar muchas cosas a través del ejemplo. Entonces, ayudar con los problemas de otras personas. O sea, son muchas cosas que tienes que gestionar que son complicadas, ¿no? Entonces, tus resultados hacen que la persona te vean como
como esa carcasa, ¿no? De, wow, este ya gana dentro de su negocio $10.000 al mes, por lo tanto está en esta posición y se mueve con esta gente y tiene este estatus, y todas las personas se acercan muchas veces a ti en ese aspecto desde como si tú fueras perfecto o como si todo lo hicieras bien, ¿no? Y yo no quería quitarme esa máscara en ningún momento, pero yo no era eso, ¿entiendes? Yo soy mucho más que eso y no soy... eso es una faceta que yo estaba demostrando dentro del emprendimiento como tal, ¿sabes? Entonces yo quería que todo el mundo viera que yo era el ejemplo constantemente y quería decir que así a todo, complacerte a todo, que todo el mundo se sintiera bien a mi alrededor. Era como que quería constantemente que nadie sintiera que lo defraudaba en ese aspecto, ¿sabes? Y vivir así es complicadísimo, es complicadísimo. Entonces, hubo un momento que es cuando yo pues tomé la decisión, que ya gané pues múltiples 6 cifras, y tomé la decisión de irme fuera de España, irme yo solo. Para mí me costó mucho tomar esa decisión. Yo recuerdo sacar el vuelo y pasar tiempo sin decírselo a nadie. Estuve como 2 meses sin decirle a nadie que me iba. Y muchas personas dependían, entre comillas, de mí, o yo creía que dependían de mí más de lo que dependían. Y yo pensaba que a desaparecer durante un tiempo iba a hacer que se les cayera mi imagen, ¿no? Sí. ¡Buah, Adri ya ha cambiado, él es diferente! Y a mí eso como que me daba cierto pánico, ¿sabes? Salir de la ecuación y salir de todo lo que llevaba construyendo durante el último tiempo y estar siempre a disposición de las personas y ayudar a las personas en lo que hiciera falta. Entonces, tomar esa decisión me hizo darme cuenta y me dio la enseñanza con el tiempo de que, tío, las personas que realmente, a las que yo realmente les importo y realmente me quieren, me van a querer incluso en mi peor versión, ¿entiendes? Me van a querer en mi peor versión. Y las personas que realmente no son para mí, ni con mi mejor versión voy a ser suficiente para ellas. Entonces, me hizo darme cuenta de que eso... O sea, tuve mucho más apoyo del que pensaba. Y la gente, de verdad, es fiel a ti cuando tú eres fiel a tus valores. Cuando tú eres una persona genuina, cuando tú haces las cosas de corazón, cuando tú haces las cosas porque te salen. Mira, hay una persona en mi vida que es súper importante, que es mi hermano Andrés, ¿vale? Y Andrés es una persona que le suda la polla a la gente en muchos aspectos. Y yo admiro eso de él. De verdad. O sea, si él está en un grupo o en un círculo de personas a los cuales en ese momento no se está sintiendo muy bien y tú lo has llamado y tú eres su amigo, oye, vente a cenar tal, si él tiene que decir, oye, me voy y tal, y se va a mitad de la cena porque no se siente bien, lo va a hacer independientemente de lo que hablen en su espalda luego. O sea, tiene comportamientos que para mí son un poco locos, ¿sabes? Sí. Porque son a veces incluso extremos, pero es porque prefiere no fallarse a sí mismo antes que estar complaciendo lo que otros puedan llegar a pensar de ellos, ¿sabes? Pero bueno, al final tienes que aprender a convivir con ello también de primera hora, porque no eres perfecto, y cuando empiezas a hacer algo totalmente distinto y cambias ese autoconcepto, muchas veces crees que estás siendo fiel a ti mismo, pero también te estás poniendo una máscara. Entonces, tienes que hacer ciertas cosas y tomar ciertas decisiones a veces sin esperar tanto lo que vayan a pensar otros de eso. A mí me apetecía hacer el podcast y cuando me lo dijiste ayer me alegré un montón. Dije, hostia, de puta madre, tal. De puta madre, grabamos, estamos un rato hablando, tal. Te vi que dije yo, es que parece que quiero hacerlo ahora ya. No, total, me alegró mucho la decisión de hacer un podcast y hablar, ¿no? Más que nada porque nos conocemos de hace tiempo. Pero si a lo mejor hubiera sido otra persona que acabara de conocer y no me acababa de vibrar demasiado, a lo mejor le digo, pues no. Y me da igual que me critiquen luego, y me digan, no, es que Adri tiene ego, no ha querido hacer este podcast conmigo, o le he pedido una llamada a Adri para no sé qué y me ha dicho que no. Me da igual, ¿sabes? Me da igual. Obviamente en nuestra vida tenemos que hacer ciertas cosas a veces que no nos apetecen y tenemos que cumplir con ellas porque son, entre comillas, ciertas responsabilidades, pero mi objetivo es poco a poco avanzar en la vida hasta el punto de hacer lo que realmente me apetezca, y si no me apetece, a tomar por culo. Y si no te gusta, me da absolutamente igual. Es que me da absolutamente igual. Sí, es que yo creo que al final esa autenticidad y esa humildad yo creo que es totalmente necesario, y yo creo que la gente lo huele también, sí. Ese tipo de cosas. Y sí que simplemente quería mencionar una anécdota que me acabo de acordar y sé que quería mencionar en el podcast, que es que esa parte humilde, lo voy a decir yo que lo eres, porque yo creo que la gente que no te conoce igual no lo sabes, pero es que me acabo de acordar de una anécdota, y ya con esto ya te hago la última pregunta, que es que esa parte tan auténtica y tan natural tuya, yo te lo tengo notado en cosas muy aparentemente tontas, pero que realmente ves
que la persona lo hace de verdad. Yo me acuerdo una vez que el primer evento que fui o el segundo que tal, literalmente estabas, que había venido David Marchante en ese evento, y que yo me acuerdo que yo llegué allí, pues yo que siempre he sido prácticamente el único de Galicia o de los pocos que tal, que yo siempre llegaba allí un poco para, pues a ver, ¿qué pasa, tal, no sé qué? Entonces, claro, para que alguien que tú admiras te salude o te... Oye, tío, ¿qué tal estás? Siempre es importante. Y yo siempre me acuerdo, esta anécdota se la he contado a muchos amigos, de... Estabas como rodeado de gente, como un rockstar, por eso me he acordado. Y claro, estaba mi Marchante al lado, que si firmando libros, que si no sé qué. Y me acuerdo que había como un huequito, ¿sabes? Tenías como 7 personas alrededor en un corrillo tal, y había como un huequito entre 2 personas, y me viste, y en vez de decir, bueno, pues ya lo saludo después, hiciste así como que te metiste en medio de los 2 huequitos y me saludaste, tío, no sé qué tal. Entonces, quería decir esa anécdota para eso, volver a recalcar que sí, que evidentemente todo ese éxito que tú has tenido, yo creo que todo el mundo lo querría, pero que por lo menos para mí ese éxito personal como persona, es que lo que dices tú, esos valores, los que tú decías tú de tu hermano, tuyos, tal, para mí es que no tiene precio. O sea, eso no se puede comprar. Qué guay que lo sientas así, tío. Eso no se puede comprar, así que ya lo último, esto quería mencionar. Es puntualizar y quiero hacer una puntualización sobre esto porque yo no me acuerdo de ese momento, la verdad, Sí. y qué guay que lo sientas así porque, Sí. porque creo joder, creo que es lo más importante, ¿no? Eso es lo mejor porque eso es que te sale instintivo. Total, ¿sabes? y creo que es importante, tío, que nadie es más que nadie, ¿entiendes? Yeah. ¿No? Que una persona que gana 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1.000.000, no es más que el que está súper contento con su trabajo. Obviamente puede vivir más contento, más feliz, tendrá más propósito y dará más al mundo, ¿vale? Pero no es más que una persona que tiene un trabajo y es feliz dentro de ese trabajo y está en una compañía X y está haciendo su trabajo todos los días, ¿entiendes? No tienes que tener una superioridad por ganar más dinero. Y también pienso que es importante cuando emprendemos y tenemos cierta referencia, que tú has dicho al principio que te fijaste mucho en mí, al igual que yo me he fijado mucho en otras personas, que no idolatremos de más a las personas que tenemos como referentes. Sí. Porque no son más que nosotros, han hecho más, han conseguido más y por lo tanto tenemos mucho de lo que aprender de ellos. Pero si tú pones a una persona constantemente en un pedestal, estás diciéndote subconscientemente de que tú no puedes llegar ahí. Porque estás en un nivel en el que yo no puedo llegar, yo no puedo alcanzar, ¿sabes? Yeah. Obviamente te voy a demostrar todo mi respeto y te lo voy a hacer saber a través de la palabra y te voy a dar las gracias y todo. Pero no puedo ser un fanboy. No puedo ser un fanboy. Yeah. Y si quieres estar cerca de tus héroes o tus mentores o las figuras clave, no puedes actuar como un fanboy. Tienes que actuar siempre desde el agradecimiento, pero desde yo no soy menos, ni muchísimo menos, ¿sabes? Callarte cuando te tienes que callar, hablar cuando te preguntan y tengas que hablar y aportar cuando te toque aportar el día de mañana. Pero no por ello, guau, es que eres el mejor, guau, es que tal, y hacerte tu chico porque el otro lo vea demasiado grande, ¿sabes? Es importante eso. Es que yo me acuerdo una vez, en la primera experiencia, que yo veía que estabas tú, literalmente me sentaba, igual estaba una hora callado. O sea, que la conversación no iba conmigo, o sea, era una conversación igual estabais entre dos, que a lo mejor ni debería de estar ahí, ¿sabes? Pero yo era como, este está, yo lo voy a escuchar. Yo me voy a callar y lo voy a escuchar. Y la verdad es que eso me parece muy importante lo que acaba de decir, eso de realmente, pues, como intentar, pues eso, tener como esa relación con la gente que tú realmente, pues, admiras y tal, pero bueno, también intentar, pues eso, lo que sea con esa gente para tratar de mejorar tú y inspirarte a través de esa acción. Y, pues nada, lo último que me gustaría destacar es, o la última pregunta que me gustaría hacer realmente es ese... ya me acordé, que me estaba olvidando una cosa. Es que me acuerdo, esto ya es un poco... Ahora va la última pregunta, os lo juro. Pero es que me acabo de acordar de la primera vez que te vi, yo como no sabía de qué iba la vaina, yo me conectó Alfredo a ti y dije yo, este tío con la gorra para atrás, que yo antes siempre llevaba muy la gorra para atrás antes de lo de las trenzas tal, que iba con la camiseta esta, por eso he traído esta ¿sí? hoy. Sí, y tú vas con la de Durant, del Brooklyn, de la City Edition o no sé qué. O sea, era como la edición especial tal. Y dije yo, ¿sabes esa mítica imagen de Spider-Man con otro Spider-Man? Sí. Fue como, este tío me cae genial, estudia lo mismo que yo. Tal. Total. Fue como esa sensación. Entonces yo sí que animo mucho también eso, a la gente de mi experiencia de... Yo se lo dije a mis amigos, me da un poco de palo y a mi hermano también se lo dije, en plan, me da un poco de palo decirle a este hombre de hacer tal, porque es algo que yo he hecho 5 veces contadas y con una persona que admiras tanto, pues siempre tienes como esa presión o esa tensión más a mayores, pero sí que yo de mi experiencia, ya habiéndolo hecho, os recomiendo que también os atreváis a, sea un referente como super heavy, o sea tu amigo, o sea tu
sea, tu amigo de toda la vida, o sea, una persona de tu familia, un tío, lo que sea, cualquier persona que veas por ahí, te atrevas porque al final, como se suele decir, el no ya lo tienes. Total. Así que preguntar no te cuesta nada, es gratis. Y lo último ya para terminar es, te iba a hacer la pregunta, tenía pensado de qué le dirías tú a una persona que quiere tener éxito, tal, pero es algo que ya mencionaste antes de realmente, pues eso, como saber lo que quieres, tal. Entonces, voy a cambiar un poco la pregunta, que realmente es similar, pero me parece incluso mejor y más emocional, que es que, la última pregunta ya, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? O sea, a ese niño interior que tienes o a esa persona que realmente, pues eso, quería ser futbolista, quería ganar dinero, quería tal. ¿Qué le dirías tú a esa persona que al final, pues eso, de alguna manera quería tener éxito en algo? ¿Qué le dirías tú a ese niño interno? Que no tenga miedo, es lo que le diría. Que no tenga miedo, que confíe que todo va a estar bien y que no se preocupe por cometer errores. Que no sea hiperperfeccionista y que avance. Poco más le diría. Y que confíe en su intuición. Es súper importante la intuición. La intuición es algo que tenemos todos y muchas veces la callamos a través de argumentos. Yeah. No, porque yo creo esto, yo creo lo otro, tal. Cuando internamente he tenido la intuición de que algo iba a pasar o que tenía que ir por ahí o que iba a ir por ahí, cuando he seguido esa intuición, casualmente me ha ido bien la mayor parte de las veces. Cuando no he seguido esa intuición y he ido hacia otras direcciones, algo malo ha acabado pasando a lo largo del tiempo. La intuición es súper sabia y sobre todo eso, lo que te he dicho. No tener miedo, avanzar, no ser ultra mega perfeccionista, sino hacer todos los días y amar la vida, que es el regalo más grande que tenemos, ¿sabes? No volverte loco con los resultados, con el éxito, con tal, con cual, que al final vivir esta vida que tenemos es el regalo más grande que nos ha dado Dios, que nos ha dado el universo, es lo que tú creas y es importante que entendamos que eso es lo más bonito que tenemos a día de hoy, ¿no? El otro día escuchaba que alguien decía, tenían una conversación y decían, ¿cómo será el más allá? ¿Qué habrá el día de mañana cuando muera? Y decía el otro, mira, con que sea el 10% de bueno que lo que es esta vida, para mí ya me valdría. Y creo que es importante eso, ser auténtico, ser tú mismo, ir a por lo que realmente a ti te gusta, dejar de pensar en lo que está bien para otro, está mal para otro, crear tu propia realidad, no tener miedo y avanzar a la vez que disfrutas de la vida y sobre todo eso, no olvidarte de que estamos aquí una vez y que podemos trabajar mucho y hacer muchas cosas y ser súper exitosos y los Ks y los Lambos y los resultados y los viajes, pero como dice Víctor Cooper, que no se te olvide que lo más importante siempre sea lo más importante, ¿sabes? Que es la familia, las personas que de verdad están ahí contigo y vivir de manera auténtica hacia lo que a ti te hace feliz, que no es lo que a mí me va a hacer feliz ni lo que al otro le hará feliz, ¿sabes? Así que nada, tío, de verdad, muchas gracias por este rato y decirte que independientemente por el camino que vayas, sé que te va a ir bien, porque tienes una buena intención, quieres aprender, constantemente tienes esa inquietud de querer saber más, de querer progresar y que no sé cuándo te va a llegar, pero te va a llegar. Te lo digo de corazón y que estoy orgulloso de ti y de todo lo que estás haciendo. Vamos a acabar ya, que si no me voy a poner a llorar. Muchas gracias, Adri. Nada, tío, gracias a ti por tu tiempo. Si os ha gustado, darle me gusta, suscribíos y nada, ha sido un auténtico placer. Así que nada, gente, let's go to Epic.